presidenciales también, porque las de 2018 de mayo no son las legítimas, no son reconocidas. Pero sea como sea, iban a ser un año electoral. Y en un contexto muy complicado donde la oposición venezolana en 2019, teniendo unos aliados muy poderosos mundialmente, Unión Europea, Estados Unidos, la región casi en su totalidad en favor, no lograron el cambio que querían político, que unos querían un gobierno de transición y eventualmente unas elecciones más libres, o directamente unas elecciones presidenciales sin gobierno de transición y sin el chavismo, excluyendo el chavismo. Entonces, ahora regresa este debate después de un año donde las expectativas fueron muy altas. Y las expectativas, no podemos engañarnos, fueron que Maduro no estaría en el gobierno en 2020. Para el gran público de los venezolanos, y no hablo de la oposición, pero el público venezolano, es bajar mucho las expectativas. Después de un 2019, yo estaba aquí el año pasado, estas fechas, las esperanzas, las marchas aquí en las Mercedes, o todo el este de Caracas, tenían características cualitativas muy diferentes de antes, que era de alegría, de esperanza, de algo va a cambiar. Ahora regresas a un escenario electoral parlamentario que promete un paso en un proceso de quizás de cambio. Es muy difícil venderlo tanto en el público venezolano de la oposición como dentro de la oposición, de los partidos o los políticos. Enrique Capriles sí hace esta lectura, que me parece incluso acertada, pero el tema es cómo manejarlo en un contexto después de 2019. No es después de 2018, es después de 2019. Y yo lo veo muy difícil cómo puede convencer y cómo se pueden reconciliar tan diferentes opiniones sobre qué tiene que pasar en Venezuela. Y finalmente, en Miraflores, el que responde el teléfono es Nicolás Maduro. Sí, esa frase de que quien responde el teléfono en Miraflores es Maduro es una realidad. Y bueno, ya muchos han aceptado que en términos del ejercicio del poder, bueno, el que tiene control territorial y el control en general ha sido Nicolás Maduro. Sin embargo, no se puede desconocer que a Juan Guaidó lo reconocen más de 50 países, entre esos Estados Unidos. Y ha habido, de cierta manera, como un cambio, unos matices en las declaraciones de voceros de Estados Unidos sobre la resolución de la crisis en Venezuela. Antes estaba el mantra de cese de usurpación, el gobierno de transición y elecciones libres. Ahora se habla de elecciones libres. ¿Cómo evalúas tú esa posición de Estados Unidos, por ejemplo? Tanto de la oposición como de Estados Unidos, yo creo que siempre eso debería ser el blanco primordial de la oposición. Como en 2018 debería negociar, debería luchar, debería estar en la calle. Como en 2016, que ahora recuerdo el referéndum revocatorio, que nunca se luchó verdaderamente, aunque la calle pedía el referéndum revocatorio, la oposición venezolana lo dejó totalmente por unas supuestas negociaciones. Entonces, sí, yo creo que esto es lo más realista y lo más pragmático. Unas buenas elecciones con una presión internacional que dice a Nicolás Maduro que tiene que reconocer el resultado, obviamente con el cambio que va a venir en términos electorales, que va a ser más proporcional. Es imposible que la oposición gane la supermayoría, los 2 tercios, que 2 tercios significan en realidad que tú gobiernes el país. En 2015 poca gente entendió que 2 tercios significaba que Maduro no estaría en el poder. Con 2 tercios en la asamblea, tú tenías control absoluto en todos los poderes, menos el ejecutivo. Por eso en realidad reacciona así Maduro después, unos días después de las elecciones, empieza cambiando todo lo que podía y desconociendo los 2 tercios. Él no desconoció la asamblea, desconoció los 2 tercios. Esta vez es imposible llegar a 2 tercios por el sistema proporcional que se está planteando. Hablemos un poco de esto del sistema proporcional que se está planteando, porque no ha habido, esa discusión no ha sido masiva. No es, bueno, me refiero, no ha sido difundida. Entonces, ¿en qué consiste ese cambio que se está planteando? Bueno, es muy sencillo. Era un sistema antes que favorecía mucho la primera coalición o primer partido en términos de escaños en la Asamblea Nacional. Entonces, por ejemplo, la oposición en 2015 con 56% de los votos
tuvo 66% de los escaños, 10% más en términos de votación. Y esto siempre fue una petición de la oposición cuando Chávez estaba fuerte, que se lo regresaba proporcional. Entonces con Chávez con 55% llegaba solo 55% de los escaños y la oposición controlaba. Entonces era un parlamento más representativo, ¿no? El sistema proporcional es más representativo y no favorece el primer partido. Entonces el chavismo, como entendió que no es la primera fuerza del país, y lo entendió por las malas en 2015, te dice, mira, yo lo hago proporcional, y incluso si gana la oposición nunca va a tener una gran mayoría. Y como hemos visto en los últimos meses, o un último mes, ellos tienen la manera de cooptar o cambiar las alianzas dentro del Parlamento con unas maneras muy particulares. Entonces, esto es que quieren cambiar, ¿no? Que sea imposible la oposición llegar a tener los 2/3, y eso es importante en los medios, que quizás ellos podrían reconocer la Asamblea Nacional si la oposición la gana, pero con poca diferencia. Sí, quisiera detenerme un poco también, porque yo sé que este parece ser un tema técnico, este tema, el de la distribución de las curules de acuerdo con la votación. El sistema electoral parlamentario venezolano es un sistema mixto, es decir, tiene una parte que se escoge uninominalmente y otra con listas abiertas. Lo que ha ocurrido es que después de una reforma legal, hubo una sobre representación de los votos, es decir, por eso es que la oposición con 55-56% de los votos pudo obtener las 2/3 partes, pero eso también había pasado en el 2010 con el chavismo, que con una menor cantidad de votos pudo obtener muchísimo más figuras de lo que había obtenido la oposición. En términos populares, nosotros le decimos a ese sistema, el ganador se lo lleva todo, es decir, que si ganas en lista y en las curules, el voto uninominal no te elimina con el voto lista. Un poquito complicadito, pero ahí vamos, es más o menos así como funciona. Y eso fue, digamos, cuando se hizo ese cambio en la legislación, fue el reconocimiento, no sé si ustedes se acuerdan, de las célebres morochas. Es decir, que utilizando el principio de representación proporcional, que sí existe en la ley, pero no de las minorías, es decir, solamente se reconoce a quienes ganan, al ganador, al que gana la mayoría de los votos. Eso no era así antes, y hemos tenido varios sistemas proporcionales mixtos en la legislación venezolana electoral. Entonces, ahora hay una discusión, una conversación que se está dando prácticamente tras bastidores, que es modificar la legislación. Sin embargo, también recuerdo que la ley electoral venezolana establece que 6 meses antes de una elección no se puede hacer un cambio en la ley, ¿no? Sí. Entonces, eso está como todavía un poquito oculto. Bueno, me imagino que las elecciones se planifican para finales del año, ¿no? Parece, en este momento. Pero sí, no se puede cambiar la ley electoral 6 meses antes, estoy seguro. Sí. Pero ¿con quién se negocia esto? ¿Quién habla de esto? Debería hablar el Parlamento venezolano, la Asamblea Nacional. Pero tienes 2 asambleas en este momento, más una, creo que la gente la olvida, la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces tienes 3 asambleas que podrían cambiar la ley electoral. Bueno, y más una TSJ. Ahí difiero en el sentido de que hay una sola Asamblea Nacional y hay una Asamblea Nacional Constituyente. Lo que ocurre, es lamentable, es que la Asamblea Nacional está prácticamente paralizada, porque Luis Parra y su grupo hacen unas sesiones, unos encuentros, unas reuniones que no tienen legitimidad porque no hay quórum. El quórum de funcionamiento, el mínimo, que es la cantidad mínima de parlamentarios que debe haber para que las decisiones que se tomen en la Asamblea sean válidas, es de 84. El grupo de Luis de Parra junto al PSUV no llegan a esa cantidad. Entonces, pero en la práctica la Asamblea Nacional está paralizada y ese tipo de cosas tampoco se está discutiendo. Sin embargo, Ángel Medina, el diputado, planteaba que para el comité de postulación, ahora que está corriendo los lazos para que la sociedad civil presente candidaturas para integrar el comité de postulaciones, él ha dicho, el diputado Ángel Medina, que puede negociar con el PSUV para la conformación de un CNE distinto, que más o menos
recoja lo que puede ser la representación de las fuerzas políticas en Venezuela. ¿Cómo crees tú que eso pudiese pasar? Es que aquí tenemos un colapso institucional. Estamos hablando de una asamblea que obviamente es que es liderada por su presidente es Guaidó y tiene los votos, que fue así. Una que dice que tiene otro presidente que donde participa el PSUV, que quizás negociaría con la otra. Es que es muy complicado, digamos, en términos institucionales, tener un acuerdo en esto. Sin embargo, se puede hacer política y se puede llegar en acuerdos, pero detrás de las cámaras, digamos. Pero esto no es la forma de hacer política en un país. Esto no es un país de Estado de Derecho. No puedes tener como adornos la asamblea y después todo se ha negociado fuera de esto y la pregunta es cómo hacemos que se cumpla este acuerdo, porque no solo es que llegar a un acuerdo, pero tiene que cumplirse. Yo de verdad lo veo muy complicado. No me sorprendería que pase, lo veo difícil, sin embargo, lo veo difícil porque yo creo que el chavismo no está muy dispuesto de negociar y abrir espacios y lapsos a la oposición, aunque Nicolás Maduro dice que quiere que toda la oposición venezolana participa. Él dijo claramente esto hace unos días, ¿no? Sí, pero también Maduro ha hablado de la celebración de las elecciones parlamentarias. Nunca, lamentándolo mucho, me da la impresión de que no lo va a plantear, que haya una elección presidencial y las fuerzas democráticas no tienen en este momento cómo presionar para que se llegue a una elección presidencial, a un evento de comicio presidencial. Sin embargo, la Constitución establece que este año, bueno, debería haber elecciones parlamentarias. Parte de lo que pareciese que busca el chavismo y Nicolás Maduro es que hay un reconocimiento también a la legitimidad de una Asamblea Nacional que salga de esas elecciones, pero si no se cumple con el mínimo de requerimientos de esto que llaman integridad electoral, esto tampoco tendría reconocimiento. Sí, y una nueva elección, incluso que si se logra una nueva elección, vamos a otro problema que vamos a tener, que significa si la oposición venezolana participa y gana, que es lo más probable, con 70% en favor de una alternativa al chavismo, es seguro que va a ganar la oposición y va a controlar la asamblea. ¿Qué pasará con Guaidó y con su reconocimiento internacional como presidente encargado? Esos son temas muy complicados porque vas a tener una nueva asamblea con un diferente, digamos, coro que no se sabe. Entonces, es que estamos viviendo momentos muy complicados y muy sui generis. Yo lo que veo es que debería luchar para unas elecciones libres, universales, como dicen, y participar en la oposición. Esto es lo correcto y yo creo que es la única estrategia que puede funcionar en corto, mediano y largo plazo. Pero es que llegamos a lo mismo. Se tiene que cumplir y tiene que existir un Estado de Derecho que hace cumplir las leyes y los acuerdos políticos. Si no, vamos a estar en lo mismo en un año. Sí, ahora fíjate bueno, esto parece que esto es como un laberinto. Cada vez que se abre una puerta, termina la política venezolana un callejón sin salida. Entre los escenarios que a veces se manejan es, bueno, entonces vamos a terminar después sí, con una asamblea, la actual, que se declara en funciones hasta el cese de la usurpación, con una asamblea electa en un proceso que pueda ser considerado híbrido, pero bueno, que el chavismo le parece que tuviese como tener algún tipo de legitimidad con la Asamblea Nacional Constituyente, y todos muy confundidos, pero también creo que es importante ver los escenarios que se abren si no se solucionan estos asuntos. Es decir, por ejemplo, entonces decía, bueno, ¿qué va a pasar con Guaidó en el caso de que se haga la elección de una Asamblea Nacional y supongamos que se haga en buena lid? Sí, sí. ¿Qué pasaría? El presidente o presidenta de esa Asamblea Nacional asumiría, si gana la oposición, asumiría también como presidenta o presidente encargado de Venezuela, aplicando los mismos parámetros de Guaidó. Y si en buena lid, supongamos, ganase el chavismo, ¿cómo logra la restitución de los bienes y los activos
fuera del país que en este momento maneja la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó. Es un laberinto, y creo que nadie tiene respuestas. No es que no existe, porque todo está a la marcha, toda la política venezolana no se hace con estrategia, tampoco con una visión larga. Y cuando dependes de países extranjeros foráneos como Estados Unidos o Rusia, también eso se complica aún más, porque los intereses de esos países normalmente nunca están lo mismo que de un pueblo. Tienen propios intereses, y esto tenemos que entenderlo muy bien en la política venezolana, que las respuestas que vienen de afuera no es para favorecer el pueblo venezolano, es para favorecer los intereses y la política de los países donde se toman las decisiones. Ahí vamos a hablar entonces también, mucho se habla de la injerencia de Estados Unidos, pero hablemos entonces también de la injerencia de Rusia. Viene al país Lavrov, que segundo o tercero. Es uno de los más importantes ministros de Putin, más de 20 años de ministro. Viene a Venezuela, algunos han dicho que viene a poner orden o buscar orden. ¿Cómo evalúas tú esa visita y cómo se evalúan las relaciones de Venezuela con Rusia? Mira, Lavrov viene y va a Cuba y va a México. Si la oposición venezolana no puede llegar a Rusia a través aquí con Lavrov, podría llegar a través de México, pero ese es otro capítulo. Rusia tiene una influencia muy grande en el gobierno de Nicolás Maduro, tanto como peso internacional, pero como asesoría en términos económicos. El cambio económico que estamos viviendo en estos últimos meses, que no significa que es favorable para el pueblo, pero es un cambio económico, tiene detrás Rusia y China, pero más que todo Rusia. Y Lavrov viene a visitar los países que considera aliados en el mundo, y es una parte de la política rusa internacional que habla de un mundo multipolar. Yo antes de llegar aquí estaba hablando con unos analistas de Rusia que están en Rusia y que me estaban explicando que Venezuela sí es importante para Rusia, pero para Rusia todo el mundo es importante, porque Rusia ya quiere ser el segundo poder, no económico, pero como poder internacional en el mundo, y tiene que mostrar resultados. Entonces Rusia juega en muchos tableros, digamos, y tiene presencia. No significa que está fuerte en todos los tableros, pero espera hasta que se cometan errores los demás y allá es que donde ataca. Entonces Venezuela para Rusia nunca fue lo más importante, sin embargo tiene intereses económicos y también políticos y geoestratégicos, porque tienes Venezuela al lado de Estados Unidos y puedes molestar. Como se cometen muchos errores con la política venezolana en Estados Unidos, Rusia tiene más presencia, pero no es una pieza fundamental en su geopolítica. Ucrania, Europa, Medio Oriente es mucho más importante. Pero Rusia es una apuesta segura. Tiene bajo riesgo y mucha ganancia si tiene influencia en Venezuela. Entonces Lavrov viene más que todo para hablar con Maduro. No sé si quiere poner orden, pero yo creo que ellos quieren un gobierno de Maduro estable en Venezuela, donde sus intereses se pueden servir mejor. Rusia no quiere, y estoy claro en esto seguro, no quiere ni descontento ni tener posibilidades de un cambio político en Venezuela rápido. Rusia quiere Maduro estable, pero sin problemas. Y puede ser que esa necesidad de que esté estable, que ahora lo está, yo sé que eso le preocupa a muchísima gente, pero bueno, lo que hemos visto después de todo lo que pasó en el 2019 es que el gobierno de Maduro se ha estabilizado en la crisis. Puede también haber un interés de Rusia o un interés inclusive de China en esa elección de una nueva Asamblea Nacional. Absolutamente. Porque si se llega a un acuerdo con la oposición venezolana, participa en estas elecciones, incluso si pierde Maduro, y tiene una mayoría simple en el Parlamento, Rusia le abren los caminos de mucha más inversión y todo legitimado, porque internacionalmente ya Rusia no va a tener ningún problema. Entonces, sí, Rusia yo creo que podría presionar un poco esto, pero sin embargo Rusia, y esto tenemos que recordar, es un país autoritario. Entonces, los consejos que dan es una economía libre, una economía de inversiones, pero con un control férreo en la política. Entonces, es dejar espacios, dar espacios, y para ellos, qué mejor que tener Maduro tranquilo aquí y un aliado en América Latina al lado de Estados Unidos, que históricamente fue uno de los mejores aliados de Estados Unidos. Pero Rusia es una apuesta segura.
la oposición venezolana tenía que pensar mucho a Rusia y tenía que llegar a Rusia. Todo es negociable. Yo soy griego, tenemos relaciones con Rusia de muchos años, nos traicionaron siempre. Ah, bueno, imagínense. Fíjense que estaba viendo mi teléfono, agradeciendo a todas las personas que se suman a la conversación. Si tienen algunas preguntas, la pueden ir haciendo. Estoy hablando con Dimitris Pantoulas, que es un analista greco-venezolano, con mucho tiempo acá en Venezuela. Y hemos estado hablando a los que se están sumando ahora de los escenarios, los posibles escenarios, sobre todo en la parte electoral. Ahora, fíjate que tú dices que Rusia, todo es negociable, que Rusia siempre traicionó a los griegos. Recientemente Guaidó sumó como aliado a Grecia después de todos los cambios que hubo allá. ¿Eso significa cómo lo puedes leer también? Bueno, es que... ¿Tiene sentido todas las alianzas o los reconocimientos que ha tenido Guaidó internacionalmente? Mira, si en la práctica Guaidó podría presionar a los armadores griegos que no transportan el petróleo venezolano, que lo mandan a Rusia, podría tener algún sentido, pero el gobierno griego tenía muy, el actual, que es un gobierno de la nueva derecha, lo tenía muy alto el tema venezolano porque en Europa hay mucha influencia de España, y como el Partido Popular de España, que es el partido hermano de la nueva democracia en Grecia, tenía Venezuela como bandera, creo que no les fue bien electoralmente, pero lo tenía. Entonces había mucho Venezuela en la política griega, que decían que Syriza es como Maduro y tenemos que terminar, porque si no vamos a terminar como Venezuela, que no era cierto, obviamente. Pero entonces fue apresurado, ¿no? El reconocimiento de Guaidó y todo esto fue apresurado porque venían de la política antes de las elecciones. Entonces, justo después reconocemos Guaidó, y ahora en Davos había la reunión entre Mitsotakis, el primer ministro griego, con Guaidó. Sin embargo, yo quiero estar muy claro, los armadores griegos que transportan el petróleo venezolano son los grandes financistas del partido que está gobernando en Grecia. Tenemos que recordar, hay intereses económicos que están mucho más de los partidos, y los intereses económicos no tienen mucho interés si un país es autoritario, dictatorial o democrático. Dimitri, entonces, ¿cómo ves tú? Enero termina mañana, pero parece una continuación de 2019. ¿Cómo ves entonces las opciones que hay para Venezuela este año? Decía, creo que leí un artículo de Martín Caparrós que decía de qué hablamos cuando hablamos de Venezuela y cómo se termina desdibujando Venezuela internacionalmente. En algunos casos lo utilizan grupos de derecha para advertir cuando algún partido de izquierda o un líder de izquierda está sobresaliendo. Bueno, vamos a terminar como Venezuela, si esta persona, y ya lo hemos visto en muchísimos procesos electorales, lo mencionaste incluso en el proceso de Grecia y recientemente en el viaje que hizo Guaidó, la visita que hizo a España, pues el Partido Popular y Ciudadano y todos estos grupos se apropiaron prácticamente de esa visita, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿Venezuela va a pasar a ser así como esas emergencias olvidadas o esas crisis permanentes que se pierden en el paisaje informativo periodístico mundial, en donde surgen muchísimas otras cosas y pasan otras calamidades que llaman la atención de los medios? ¿O hay alguna salida, una opción que sea democrática, por ejemplo, que se pueda construir este año? Mira, yo creo en términos internacionales que el intento que deberían hacer todos los políticos, incluyendo quizás el chavismo, pero es despolarizar el tema venezolano. Yo creo que cualquier persona o cualquier gobierno del mundo que cree en la libertad, que cree en la democracia, tiene que apoyar la causa venezolana. Esto es, no es cuando se hace como un tema interno, como en España, que el Partido Popular apoya a Guaidó y los demás no saben a quién apoya, es un problema. El Estado español debería apoyar la causa venezolana, que es la democracia y la libertad. Y yo creo que los políticos venezolanos tienen que pensarlo en estos términos, incluyendo la oposición. No es sus aliados, no es la derecha mundial y los otros son de la izquierda. Sus aliados son las personas pensantes que quieren una democracia para su país y para todo el mundo. Entonces, en eso tenemos que estar claros. Ni Trump, Estados Unidos, es el aliado de Guaidó,
y Sanders es el aliado de Maduro. Creo que tenemos que pensar más allá para que hacer mejores estrategias. Si no, vamos a terminar haciendo Venezuela un problema interno de otros países y significa que no va a haber interés o los cambios van a ser, dependiendo del gobierno, van a cambiar los intereses de los países. Esto es muy complicado. Para Venezuela, ¿qué podría cambiar? Bueno, como vamos, no sé si vamos a hablar de economía, pero si no hablamos de economía... Sí, vamos a hablar. Bueno, después, pero vamos entonces a hablar de lo electoral. Yo creo que el intento debería ser buscar las salidas constitucionales que hay en Venezuela. Y las salidas constitucionales son elecciones y referéndum. Me sorprende que nadie habla de referéndum en Venezuela cuando están constitucionalmente como 10 capítulos en la Constitución venezolana. Tenemos que pensar en términos de referéndum, apoyo popular. Es difícil porque están cerrados los espacios, pero si participas en elecciones, si te preparas para elecciones, es una presión siempre contra el que no quiere elecciones. En este caso es el gobierno venezolano. Rey, ¿tenemos alguna pregunta, algún comentario de nuestra audiencia, No, la gente en Periscope, que siempre hace muchísimas preguntas y qué tipo de comentarios? Muy atentos, pero hasta ahora no hay preguntas sobre él. ¿Tienes alguna pregunta? Fíjense que, Dimitri, no hemos tocado tanto el tema económico porque, bueno, es parte de ese cambio que a veces la gente no se explica lo que ha ido pasando en Venezuela en el último año, sobre todo con lo que algunos expertos ya llaman la dolarización transaccional, que es decir, que usted se me está viendo desde afuera y no entiende lo que pasa mucho en Venezuela. Pues resulta que como aquí no hay tampoco dinero en efectivo y la hiperinflación y el bolívar está totalmente destrozado, pues las transacciones se hacen en dólares y se dan envueltos en dólares. Y recientemente la Asamblea Nacional Constituyente ha decidido hacer un impuesto de 5 hasta 25% por las transacciones en divisas, ¿no? En dólares. Aquí en Venezuela, por cierto, el euro, creo que es el único país en el mundo, el euro vale menos que el dólar. Y sin embargo, Nicolás Maduro dijo el año pasado que esta dolarización de hecho más bien fue como un respiro y le dio la bienvenida, y pareciese que el gobierno chavista está haciendo esta especie de apertura tal vez muy influida por la dinámica de Rusia o China. De los dos. China. Entonces, ha sido un respiro y ha creado lo que es una impresión que tengo, como estos domos. Caracas está en un domo y algunas otras ciudades están en un domo mientras sigue ocurriendo toda la emergencia humanitaria, sigue ocurriendo toda la crisis. Pero eso le da también más poder a Nicolás Maduro. Mira, sí, es que está cambiando Venezuela radicalmente en lo económico. Yo creo que se están terminando 20 años de políticas chavistas y estamos viendo una nueva economía que parece mucho la rusa en los 90, donde se privatiza, donde los activos del Estado venezolano se pasan a manos de personas cercanos, privados, pero cercanos siempre al gobierno. Lo que dice la experiencia, y creo que lo vamos a vivir en Venezuela, es que cuando se cambia tanto la economía, cambian mucho los intereses y cambian mucho las relaciones sociales. Y esto quiere decir que Venezuela va a tener un reacomodo total de su sociedad. Y yo viendo el Estado venezolano, yo no creo que hay manera de cambiarlo y regresar al pasado, donde el Estado venezolano con Chávez o con Maduro podría controlar a través de la economía a la sociedad. Y yo creo que esto será el desafío más grande que va a tener el gobierno venezolano. Quizás no será lo político, será tanto lo económico. Y la experiencia dice que hay cambios de gobierno cuando la sociedad cambia totalmente. Porque con la dolarización o esta apertura, estos que normalmente se benefician son estos que están arriba en la escalera. Y estos que están abajo sufren mucho más. Y en Venezuela hasta ahora hemos visto que la gran resistencia que tenían los gobiernos de Chávez y de Maduro fueron de clase media y menos, por algunas razones, por varias razones, no algunas, de los sectores populares. Pero Venezuela va a ser un país, digamos, capitalista con un gobierno autoritario, pero con muchísima pobreza y desigualdad. Yo no creo que están preparados todos para un escenario así.
mi impresión es que lo económico va a definir la política venezolana y no en tan largo plazo, en los próximos 12 meses. Eso me parece muy interesante y me gustaría que precisaras un poquito más esa apreciación, porque si entendí bien, estás hablando de que justamente esta especie de aperturas está favoreciendo digamos, a los sectores más altos, los que tienen mayor disponibilidad de acceso a divisa, mientras se abre la brecha entre quienes no lo tienen, pero a la vez el gobierno controla, porque distribuye también renta y controle en la distribución de esa renta. Si la economía va a terminar ese cambio político, también pudiese pensarse que una estabilización o recuperación económica significaría la estabilización del régimen de Maduro. Sí, hay recuperación económica, pero normalmente lo que estamos viendo es que va a haber una tremenda fuga de capitales y unas ganancias para pocos, como fue Rusia en los 90. Rusia en los 90, cuando empezaron privatizando y esto, antes de Putin, esto fue el caos, era un país totalmente sin control, y bueno, después vino Putin y esto, pero lo que se está viendo es que todos esos capitales que están en Venezuela y dan euforia en este momento con los dólares y esto, porque es nuevo, y como tú dijiste, es tan nuevo que la gente no entiende que el valor de euro es 15% más que el dólar, pero lo consideran 1 a 1. Eso es una economía que todavía no se entiende. Es una economía que la gente está buscando cómo se van a manejar en esta economía. Pero una vez, esto no va a ser eterno. Eso en 6, 7 meses ya se van a ver. Por ejemplo, los dólares en efectivo. Esos dólares ya se están yendo del país y no se reponen. Maduro tiene que buscar estos dólares para que se repongan. Si no, no hay. Entonces, yo veo que el cambio económico es tan drástico, y la apertura petrolera que viene, esto es algo increíble. Ni la Constitución venezolana los detiene. Entonces, yo estoy seguro que después de la primera euforia y después de esta alegría que Venezuela se está volviendo como un país capitalista normal en el mundo, ya vienen las consecuencias. Y las consecuencias no van a favorecer al gobierno, porque no se puede controlar una economía de mercado con un Estado tan débil que es venezolano y tan polarizado y con un contexto internacional contra ti. Yo no sería muy optimista si fuera el gobierno venezolano. Bueno, nos quedamos así como que vamos a ver hasta dónde continúa esta historia. Ya llegamos al final de esta conversación hoy con Dimitris Pantula, analista y un greco-venezolano, que nos deja con la expectativa y la lectura de cómo la economía es lo que puede determinar un cambio político. Te interpreté bien. Sí. Muchas gracias y nos vemos en un próximo Con la Luz. Hasta luego.